Clint Eastwood pensó que estaba haciendo una declaración audaz sobre el liderazgo, pero cuando desestimó a las mujeres más jóvenes en la política, Jasmine Crockett le dio una lección que no vio venir. Nadie esperaba fuegos artificiales a las 8:12 de la mañana. Se suponía que el segmento debía ser civilizado. Eso era lo que los productores repetían en la sala de espera. Manténganlo animado, pero nada de gritos, por favor. El programa se llamaba American Square. Uno de esos paneles políticos matutinos filmados em Dallas, com tazas de café enormes, sonrisas educadas e pausas comerciales cuidadosamente programadas. Las luces del escenario ya estaban demasiado calientes cuando Jasmine Crockett tomó asiento, con las manos firmemente apoyadas en su regazo. No estaba nerviosa. No solía estar nerviosa, no después de haber pasado años en juzgados, en centros comunitarios, en oficinas donde la llamaban demasiado antes, incluso de dejarla hablar. Llevaba un blazer azul marino con hombros marcados y un solo broche dorado en el cuello que decía «Vota». Su cabello estaba recogido con fuerza, ni un mechón fuera de lugar. Parecía alerta, reflexiva pero tranquila. A los productores les encantaba eso. Luego estaba Clint Eastwood. Salió con ese tipo de confianza tranquila que llena una habitación antes de. Incluso dijo una palabra. Vestía un blazer gris carbón que parecía haber visto mejores peleas, y no se disculpó por ello. Su apretón de manos fue seco y firme. No sonrió, no por mala educación, simplemente nunca lo hacía. Había sido invitado a hablar sobre la importancia de mantener los valores tradicionales estadounidenses en la educación y la aplicación de la ley. No era nuevo en estos debates y, aunque rara vez alzaba la voz, sus palabras tenían peso, a veces demasiado peso para el presentador Daniel Everett. Un tipo neutral, con la personalidad de una aplicación del tiempo, era la combinación soñada, joven y viejo. Estrella en ascenso se encuentra con leyenda viva. Mordacidad liberal se encuentra con calma conservadora. El programa comenzó con música patriótica genérica y una toma general del estudio. Luego comenzó la charla trivial, así que la congresista Crocker, Daniel comenzó, «Usted ha sido muy vocal últimamente sobre redirigir los fondos federales a iniciativas de educación y vivienda. Algunos dirían que es un cambio audaz de hacia dónde se ha dirigido este país en los últimos años. Solo es audaz si no estás luchando», respondió Jasmine con suavidad. «Pero si eres un maestro que trabaja en 2 empleos o un veterano que duerme en su auto, simplemente suena a sentido común». Ella no se inmutó. Cuando ella lo dijo, la audiencia, una mezcla de lugareños y turistas, dejó escapar un suave murmullo de aprobación. Clint permaneció inmóvil, con los brazos cruzados sin apretar, entrecerrando ligeramente los ojos. Esperó hasta que Daniel se giró hacia él. «Clint, siempre has enfatizado la fuerza y la disciplina. ¿Crees que estamos mimando a la próxima generación?» Clint se inclinó un poco. «Creo que estamos confundiendo la amabilidad con el liderazgo. Este país se construyó sobre decisiones difíciles, no sobre dádivas. En algún momento olvidamos que aún no era hostil, pero Jasmine lo miró fijamente. O tal vez finalmente recordamos cómo luce la compasión». Clint no respondió. La tensión estaba ahí, delgada pero presente, como un sedal extendido sobre la mesa en la sala de control. Uno de los productores se inclinó hacia adelante en su silla. Otra dijo en voz baja, «Esto podría volverse viral si se rompe». Pero fuera de ese estudio, en todo el país, millones estaban mirando con tazas de café en mano. Algunos vitoreando cada palabra de Jasmine, otros esperando que Clint la callara. Nadie sabía que en los próximos 15 minutos, lo que comenzó como un desacuerdo cortés se convertiría en un momento cultural. Pero algo en la siguiente frase de Clint daría un vuelco a toda la conversación. Daniel se removió en su silla como si pudiera presentir la tormenta que se avecinaba, pero sin saber dónde golpearía primero, así que dijo, mirando a ambos, «¿Cómo podemos cerrar esta creciente brecha generacional
entre la gente que construyó este país y la que intenta cambiarlo. Clint respondió: primero, no se cierra destruyendo todo lo que vino antes. Su voz tenía ese tono áspero y familiar, como si estuviera narrando un western, lento, controlado, medido. Escuchas, aprendes de los que han estado allí. Muchos de estos nuevos rostros en la política piensan que cada idea anterior a 1990 fue un error. Hablan del cambio como si fuera una virtud en sí misma, pero el cambio sin carácter es solo ruido. Algunos miembros del público aplaudieron, no fuerte, pero sí deliberadamente. Jasmine no se movió de inmediato. Dejó que el silencio se prolongara lo suficiente como para incomodar a todos. Luego dijo: carácter sin compasión, eso es solo crueldad. No sonrió al decirlo. Sus ojos permanecieron fijos en Clint. El presentador, sintiendo que un momento viral podría estar acercándose, se inclinó ligeramente. Jasmine continuó: tienes razón. Deberíamos escuchar el pasado, deberíamos estudiarlo y deberíamos aprender exactamente dónde rompió a la gente, dónde falló a la gente, porque ahí es donde reside la verdad, no en la nostalgia, no en la memoria muscular. La ceja de Clint se frunció ligeramente, abrió la boca, pero Jasmine no lo detuvo. Hablas de la fuerza como si fuera heredada, como si la edad te diera credibilidad automáticamente, pero la fuerza no es solo sobrevivir a los tiempos difíciles, es negarse a aceptarlos como normales. La energía en la sala cambió, no ruidosa, no caótica, sino concentrada. Los espectadores en casa se inclinaron hacia adelante. Incluso el equipo detrás de las cámaras intercambió miradas. Daniel intentó aligerar el ambiente. Bueno, esa es una perspectiva, dijo con una risa incómoda. Cambiemos un poco de tema, Clint. Antes dijiste algo en la sala de espera sobre que el liderazgo ya no es lo que era. ¿Podrías explayarte sobre eso? Clint asintió lentamente y luego miró a Jasmine como si comprobara si ella podía soportar lo que estaba a punto de decir. Comenzó, que demasiadas personas en puestos de liderazgo hoy en día están más preocupadas por los sentimientos que por los hechos. Hablan con dureza, pero se acobardan en el momento en que alguien los acusa de ser injustos. Y lo que dije, lo decía en serio. Luego se giró hacia Jasmine, no del todo, pero lo suficiente para dejar claro que le dirigía la siguiente parte a ella. Eres inteligente, sin duda. Tienes presencia, pero el liderazgo, el verdadero liderazgo, no viene de hashtags ni de pancartas de protesta. Viene del sacrificio, de saber cuándo callarse y hacer el trabajo. La generación más joven no lo entiende. Piensan que ser ruidoso es lo mismo que tener razón. El público jadeó levemente. Unos aplausos, unos murmullos. El aire se tensó. Jasmine parpadeó, pero su expresión no cambió. Clint se recostó en su silla, con aspecto casi satisfecho, como si hubiera dicho lo que tenía que decir y hubiera terminado. Pero Jasmine permaneció inmóvil. Sus dedos tamborilearon una vez en el lateral de su silla. Luego, silencio de nuevo, no por vacilación, sino por cálculo. Detrás de escena, un productor susurró: necesitamos dejar que esto respire. No corten para una pausa. Daniel miró alternativamente a los dos, sin saber si hablar o dejar que la cosa se desarrollara. En ese momento, millones de personas que veían desde casa ya no pensaban en el desayuno. Estaban absortas en lo que vendría después. Definiría no solo esta entrevista, sino cómo la gente los recordaría a ambos durante años. Pero Jasmine no iba a responder con volumen, iba a replicar con precisión. Hay una diferencia entre confianza y condescendencia, y en ese estudio la línea comenzaba a desdibujarse. Daniel se aclaró la garganta tratando de recuperar el control. Congresista Crocker, ¿le gustaría responder? Jasmine no se apresuró, no miró a la cámara ni se arregló la chaqueta. Simplemente habló en voz baja y con claridad. Nunca he confundido ser ruidoso con tener razón, dijo, pero también sé que el silencio rara vez ha servido a personas que se parecen a mí. Clint se giró ligeramente en su silla.
con el rostro indescifrable. Jasmine continuó. Y mientras hablamos de sacrificio, ¿cómo lo llamamos exactamente hoy en día? Porque veo a mucha gente aferrándose a viejas costumbres y llamándolo valentía. Veo gente que quiere el crédito por construir algo, pero ninguna de las responsabilidades por el daño causado. Daniel parecía incómodo ahora, pero no interrumpió. Entonces sucedió. Clint respiró hondo y luego dijo: «Miren, respeto a cualquiera que esté dispuesto a servir, pero no finjamos que la política no es teatro. Vengo de una época en la que te ganabas el respeto manteniendo la cabeza baja y haciendo el trabajo, no girando la cabeza». Desacuerdo en un colapso emocional en Twitter, hizo una pausa y luego agregó con una sonrisa burlona: «Especialmente cuando viene de mujeres tratando de jugar un juego de hombres». La audiencia se quedó en silencio. Incluso el operador de cámara. Bajó la mano ligeramente. La boca de Daniel se abrió, pero no salieron palabras. Fue el tipo de momento que se siente como si el suelo cediera bajo todos. Jasmine giró la cabeza completamente hacia Clint, sin expresión, solo concentración, como si acabara de entrar en un espacio mental completamente diferente. «¿Crees que estoy jugando?», dijo tranquila, como siempre. «¿Es eso lo que esto es para ti, una actuación?». Clint no respondió. «No sé en qué juego crees que estamos». Ella continuó: «Pero no estoy audicionando para nada. No llegué aquí porque hice ruido. Llegué aquí porque luché por personas que no estaban siendo escuchadas, y el hecho de que llames a eso emocional. Eso no solo está desactualizado, es peligroso. Nadie movió el estudio por una vez. No tenía un guión al que recurrir». Jasmine se inclinó ligeramente. «Dices que el liderazgo no es lo que solía ser. Tal vez eso sea algo bueno, porque el tipo de liderazgo del que estás hablando, una que silencia a la gente, especialmente a las mujeres negras, ya ha hecho suficiente daño», lo dijo secamente, sin dramatismo. Eso fue lo que lo hizo más hiriente. Los ojos de Clint no se movieron, pero su silencio lo decía todo. Daniel intentó intervenir, pero era demasiado tarde. El momento había llegado a las redes sociales. Ya se estaban publicando y analizando fragmentos del intercambio. Un adolescente de Fresno tuiteó: «Jasmine Crockett acaba de doblegar a Clint Eastwood como una silla de jardín». Un profesor de Tulsa lo llamó el momento político más necesario del año. Pero en ese estudio, todo lo que existía era la mirada entre dos definiciones muy diferentes de poder. Pero Jasmine no había terminado. Todavía no. Podría haber alzado la voz, podría haber lanzado 100 argumentos como balas, pero así no era como operaba Jasmine Crockett. Miró a Clint, realmente lo miró, y luego se giró ligeramente hacia el público. Su voz firme. «¿Sabes qué me molesta?», preguntó con un tono aún bajo. «No el insulto, no la suposición de que estoy jugando un juego de hombres. Lo que me molesta es lo normal que sigue siendo ese tipo de pensamiento en salas como esta». Nadia se movió, ajustó el micrófono en su solapa. «Pasaste décadas interpretando papeles donde eras el último hombre honesto en la sala. Defendiste la justicia, la valentía, algo real. Y ahora estás aquí, llamando emocionales a las mujeres, porque no se quedan calladas como estás acostumbrado». Hizo una pausa, no para causar efecto, sino para respirar, para dejar que fuera lo que era. «¿Crees que el mundo se ha ablandado? Que nos quejamos porque queremos derechos que nunca tuviste que pedir. Pero, ¿y si te dijera que a esta generación no le falta carácter? ¿Y si finalmente lo tuviera?». La cámara se acercó un poco. Ella no se inmutó. «Hablemos de sacrificio, ya que lo mencionaste. Mi madre crió a 3 hijos trabajando turnos de 12 horas en un hospital donde la llamaban chica hasta los 50 años. Mi padre no pudo permitirse ver a un médico durante 20 años porque tenía que mantener las luces encendidas. Eso es sacrificio, no silencio, no estoicismo. El sacrificio es elegir el futuro de otras personas por encima de tu comodidad». Clint abrió la boca y luego la cerró.
No vine aquí para gustar, dijo Jasmine. Vine aquí porque cada vez que alguien como yo entra en las salas, nos dicen que nos calmemos, que esperemos nuestro turno, que bajemos el tono, y cada vez que no lo hacemos, nos dicen que somos demasiado emocionales, demasiado ruidosos, demasiado. Ella se movió ligeramente, dejando que el silencio llevara su siguiente pensamiento. Tal vez no sea que yo sea demasiado, tal vez sea que tú has sido demasiado poco durante demasiado tiempo. Un jadeo colectivo recorrió al público, sin aplausos, sin gritos, solo una atención atónita. Daniel miraba fijamente el teleprompter como si pudiera salvarlo, pero no lo hizo. Clint se inclinó hacia adelante, ahora con la mandíbula tensa y la voz más baja. ¿Crees que ese tipo de conversación construye puentes? ¿Crees que llamar a la gente pequeña gana votos? Jasmine no parpadeó. Creo que decir la verdad asusta a la gente que ha vivido demasiado tiempo sin escucharla. Otro instante de silencio. Entonces, Jasmine se volvió hacia la cámara, algo que no había hecho hasta ahora. Hay chicas viendo esto en casa a las que les han dicho que se callen en cada aula en la que se han sentado, mujeres a las que les han dicho que sus ideas eran demasiado agresivas, su ambición demasiado ruidosa, y si una de ellas ve esto y se da cuenta de que no está loca por defenderse, entonces esta conversación valió la pena. La sala permaneció en silencio. Detrás de escena, uno de los operadores de cámara susurró: «Acaba de darle la vuelta a toda la entrevista». Daniel respiró hondo. «Vamos a ir a un descanso ahora. Cuando regresemos, hablaremos sobre las cifras recientes de las encuestas y lo que significan para la próxima temporada de primarias». La cadena cortó a comerciales, pero nadie en la sala se movió durante varios segundos. Jasmine se sentó en silencio, bebiendo de la taza que tenía delante. Clint se frotó el puente de la nariz. Daniel miró al suelo. Lo que había comenzado como un debate sobre política se había convertido en un momento decisivo, no porque alguien gritara o se marchara furioso, sino porque alguien finalmente dijo lo que demasiada gente estaba acostumbrada a tragar. Pero justo cuando las cámaras volvieron a encenderse, la verdadera tormenta comenzó fuera del estudio. Regresaron del descanso como si nada hubiera pasado. La voz de Daniel era alegre de nuevo, pero sonaba más débil esta vez, como un tambor desgastado. Bienvenidos de nuevo a American Square. Estamos aquí con el congresista Clint Eastwood y la congresista Jasmine Crockett, hablando de política y del pulso del votante estadounidense. Jasmine mantuvo la postura tranquila, con la barbilla ligeramente levantada. Clint se recostó un poco. Ahora más rígido, el tono amistoso había desaparecido de su voz. Daniel leyó la siguiente pregunta de su tarjeta Q. Cambiemos a las encuestas de opinión pública, que muestran una creciente división entre los votantes jóvenes y mayores en temas como la reforma policial, el clima y la justicia económica. ¿Qué opinas de esa brecha? Clint ni siquiera miró la tarjeta. Creo que las encuestas dicen lo que he estado diciendo. Los votantes jóvenes viven en un mundo de fantasía. Quieren que todo se arregle sin hacer el trabajo pesado. El cambio real viene con tiempo, dolor y compromiso, no con hashtags ni berrinches morales. Dijo berrinches morales, como si fuera un término que había estado esperando para soltar. Jasmine respiró hondo por la nariz, no profundamente, solo con calma, y luego dijo: «Tú lo llamas fantasía, yo lo llamo claridad». Clint giró la cabeza hacia ella lentamente. Esta generación no pide milagros, pide dignidad, y están cansados de rogar por ella. Ella no estaba actuando para la cámara, solo hablaba como se habla cuando ya se ha tenido esta conversación 100 veces. No están haciendo berrinches, se niegan a aceptar excusas, intentó decir Daniel. De vuelta a neutral, pero congresista, ¿no diría usted que el compromiso es parte del trabajo? ¿No es eso lo que requiere el liderazgo? Ella lo miró y asintió levemente. El compromiso es importante, pero no cuando se trata de la verdad y la comodidad, no cuando las personas que toman las decisiones son las menos afectadas por ellas.
Por primera vez desde el comentario, Clint la interrumpió. Actúas como si no hubiéramos luchado por nada, como si todo lo bueno que existe ahora hubiera caído en tu regazo. Su voz tenía un tono más cortante, ahora cansado, frustrado y a la defensiva. ¿Crees que fue fácil luchar contra las guerras frías, las recesiones, los disturbios? ¿Crees que nos quedamos de brazos cruzados, sangramos por este país, enterramos amigos por él? Jasmine no lo interrumpió. Esperó a que terminara. No dudo que sangraste, dijo en voz baja, pero sangrar no es lo mismo que construir algo en lo que todos puedan vivir. Eso impactó más fuerte de lo que pretendía, o tal vez tan fuerte como lo pretendía. La audiencia se quedó congelada. Nadie revisó su teléfono. Nadie tosió. Ella continuó. Lo que digo, Clint, es que el dolor no te da derecho a la permanencia. Solo porque hayas sufrido, no significa que tu forma de hacer las cosas deba cambiar, incuestionable para siempre. Este país no le debe a nadie la comodidad de nunca ser desafiado. Clint exhaló bruscamente. ¿Crees que eres el futuro? Bien sé el futuro, pero no faltes el respeto a lo que lo hizo posible. No lo creo, ella dijo, pero tampoco fingiré que todo fue correcto. Esa es la diferencia en ese punto. Incluso Daniel se rindió, tratando de redirigir los momentos finales del segmento. Fueron incómodos. Unas pocas frases sin importancia sobre las próximas elecciones. Clint miró a la cámara con la expresión de alguien que no podía esperar a levantarse de su silla. Jasmine se mantuvo compuesta, casi inmóvil. Los créditos rodaron, pero lo que se emitió fue solo la mitad de la historia. Porque una vez que terminó el programa Internet, lo convirtió en algo que nadie en ese estudio podía controlar. Tomó menos de 10 minutos después que terminó el programa. Comenzaron a volar clips por las redes sociales. Antes de que los invitados siquiera hubieran salido del estacionamiento del estudio, un video de 26 segundos de Jasmine diciendo: «Tal vez no es que yo sea demasiado, tal vez es que tú has sido demasiado poco durante demasiado tiempo». Acumuló 300,000 vistas en menos de una hora. La gente lo compartió con subtítulos como «Ella no alzó la voz», elevó el estándar. Otros no fueron tan educados. En un popular hilo de Reddit, alguien tituló la publicación: «Clint Eastwood acaba de ser desmantelado en televisión en vivo por una mujer que no pestañeó ni una sola vez». Y no fue solo un grupo demográfico. Personas de todos lados tenían algo que decir. Jóvenes activistas elogiaron a Jasmine por mantenerse firme. Veteranos retirados, especialmente aquellos a quienes Clint había representado durante mucho tiempo en su imagen de masculinidad estadounidense, divididos por la mitad. Algunos lo defendieron, otros admitieron en privado y luego en público que tal vez el mundo había superado las viejas reglas y era hora de dejarlo al mediodía. Los hashtags eran tendencia. Judge Crockett respondió. Judge, dijo, no es tu juego. El liderazgo de Hash se ve diferente en YouTube. Los videos de reacción aparecieron más rápido de lo que la cadena podía subir el episodio oficial. Los creadores desmenuzaron su postura, sus pausas, incluso la forma en que nunca miró. Una vez se inquietó un TikTok con imágenes lado a lado de la respuesta de Jasmine y un clip de uno de los viejos westerns de Clint terminó con el subtítulo «El vaquero encontró a su rival». Ella ni siquiera dibujó. Alcanzó 1 millón de me gusta para la hora de la cena, pero no todo fueron elogios. Los comentaristas conservadores ya lo estaban calificando como una estrategia publicitaria. Un panelista en un programa nocturno de televisión por cable dijo que esto no era liderazgo, sino arte escénico diseñado para las redes sociales. No ganó un debate, simplemente se volvió viral. Aún así, incluso esa crítica le dio más impulso al momento. Mientras tanto, Jasmine permaneció en silencio. Ni entrevistas de seguimiento, ni retweets, ni declaraciones. Su silencio no era evasión, era poder. Mientras los expertos se apresuraban a definir el momento,
Ella lo dejó respirar por sí solo, y eso inquietó a la gente más que cualquier declaración contundente. A la mañana siguiente, los artículos de opinión estaban por todas partes. Algunos enmarcaron el intercambio como un cambio generacional en la política estadounidense. Otros lo llamaron el principio del fin de la doctrina de «respeta a tus mayores, sin importar qué». El Washington Tribune publicó un titular que decía: Clint Eastwood trajo un legado, Jasmine Crockett trajo un espejo. Pero el momento que más impactó a la gente no fue la respuesta, sino sus últimas palabras a la cámara. Hay chicas viendo esto en casa que lo ven de otra manera. No es llamativo, no es apasionado, simplemente es real. Una madre de Ohio tuiteó un video de su hija, de apenas 12 años, viendo el clip y susurrando, «Habla como yo». Eso, más que nada, fue lo que se encendió en hogares de todo el país. Se encendieron conversaciones, no las ruidosas, sino las silenciosas, entre madres e hijas, abuelos y nietos, supervisores y pasantes. La gente no solo debatía opiniones, sino que examinaba patrones, reglas tácitas, las líneas que trazaban sin saberlo. Y Clint dio una entrevista al día siguiente, sentado junto a una gran ventana en su rancho de Monterrey. Cuando le preguntaron si se arrepentía de lo que había dicho, se encogió de hombros. «Hablé desde mi experiencia», dijo. «Si a la gente no le gusta, no tiene que escuchar». Pero la gente había escuchado atentamente, y lo que sacaron de ese momento tenía menos que ver con quién tenía razón, y todo que ver con quién finalmente se sintió visto. La verdad es que nadie recuerda cada segmento de un programa político matutino, pero este se quedó, no porque alguien se fuera furioso, no porque, de una discusión a gritos o un insulto viral, se quedó porque tocó algo más profundo, algo que la gente ni siquiera se dio cuenta de que había estado llevando en ese breve y tenso intercambio. Los espectadores vieron sus propias frustraciones por ser ignorados, pasados por alto, silenciados. Vieron reuniones de sala de juntas donde tenían que explicar su valía 2 veces mesas de cena, donde las opiniones eran descartadas con una risa cansada, escuelas y lugares de trabajo donde sentían la necesidad de bajar el tono, solo para mantener la paz. Jasmine Crockett no dijo nada revolucionario, simplemente lo dijo, sin pestañear. Eso es lo que marcó la diferencia. No se trataba de Eastwood perdiendo una discusión. Se trataba del mundo, cambiando silenciosamente, sin pedir permiso. ¿Y qué sucede cuando el viejo poder finalmente se encuentra con una nueva voz? Y esa voz no pide ser dejada entrar, sienta y dice, «Ya estoy aquí», en entrevistas. Semanas después, Jasmine todavía se negaba a llamarlo un ataque. No estaba tratando de destruir a nadie, le dijo al Fort Worth Ledger. Solo estaba cansada de que me hablaran con condescendencia. Eso no se trataba de Eastwood. Eso se trataba de cada chica a la que alguna vez le han dicho que sonría más y hable menos. La gente escuchó no solo los fanáticos. Los críticos también, por toda la reacción negativa, incluso algunas de las voces más duras finalmente admitieron que algo había cambiado. No se trataba solo de quién tenía los mejores argumentos, se trataba de quién controlaba la sala, sin exigirlo. Jóvenes de todo el país escribieron ensayos sobre ese momento. Los maestros lo usaron en las aulas. Los entrenadores de debate lo reprodujeron para sus estudiantes. Los profesores de ciencias políticas lo analizaron junto a discursos históricos, porque entre líneas esto no era solo un argumento político, era un reinicio cultural, y tal vez esa sea la lección. A veces, el liderazgo no viene con volumen, viene con claridad. A veces no cambias el mundo gritando por encima de tu oponente, lo haces obligándolo a sentarse con una verdad que nunca antes había tenido que enfrentar. Jasmine Crockett hizo más que hablar por sí misma, les dio permiso a las personas, permiso para ser directas sin disculparse, para resistir sin rabia, para ser fuertes y suaves en la misma frase. Y, sobre todo, para saber que señalar el pasado no es una falta de respeto,
es necesario, Clint Eastwood no desapareció, todavía tenía sus seguidores, sus películas, su peso en la cultura estadounidense, pero algo de esa entrevista lo seguía ahora, no por vergüenza, sino como un recordatorio de que incluso las leyendas son desafiadas, y que a veces el legado significa dejar ir. En cuanto a Jasmine, ella nunca lo llamó una victoria. Ese no era el punto. El punto era ser escuchada sin tener que pedirlo 2 veces. Y eso, más que nada, es lo que significa el liderazgo. Ahora bien, si esta historia te conmovió aunque sea por un segundo, suscríbete, porque historias como esta importan y alguien ahí fuera necesita escucharlas.